Hola, hola chicos, muy buenos días. Bendecido, muy bendecido sábado, chicos, muy bendecido sábado, muy bendecido sábado. Nos salimos igual en las cámaras. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí ya estamos ahí. Buenos días de sábado. ¿Cómo están? Arriba, arriba chicos. Todavía es día de darle gracias al Señor tempranito. Dani Cabrera, muy buenos días. Dios te bendiga, Dani. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y esperemos que este tiempo sea para que tú estés en el mismo sentido que Dios está a todos los que nos llama para estudiar su palabra. De mañanita, Marco Tapia, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Ana Morosito, muy buenos días. Dios te bendiga. Muy buenos y bendecidos días de sábado. Gracias a Dios, ya es sábado. Estamos en Sabbat. Estamos en Sabbat. Y el Señor dijo que a Él le complace que también se celebre el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es solo un día para el Señor, son dos. Son dos. 2 días de Sabbat. Sábado y domingo. Días para el Señor. Porque Él merece, no uno, sino 2. Muy buenos días a todos los que están. Moni, muy buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno verte ya bien aquí, como lo que Dios dice que somos, sus hijos. Y donde está papá, todo está bien. Muy buenos días, María Magdalena. ¿Quién se me pasó? Victoria, María Magdalena, Aisha, J, Nate. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todos, muy buenos días. Que el Señor bueno dé su bendita gracia y misericordia y que tenga para todos nosotros. Amén, dice Moni, nuestra querida compañera de estudio y miembro de esta iglesia. Vengan a mí. Cuernavaca, desde Cuernavaca se dispuso el Señor poner una trinchera y empezar a dispararle al enemigo. Amén, amén. Desde aquí el Señor se plació empezar a disparar. Espada de 2 filos. Una para el adversario, un filo para el adversario y el otro filo para rescatar a sus hijos que están por allá, perdidos, que no saben el regreso a la casa de papá. Pero aquí estamos, ¿verdad? El Señor llamó y nosotros respondimos. Y Él adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la guerra y la batalla. Anita, qué gusto verte. Qué gusto verte. Que Jehová Dios te bendiga y te bendiga más. Anita es una amiga muy querida, al igual que Moni, ¿verdad? El Señor pone solo cosas preciosas en nuestro camino y solo Él sabe sus planes. Solo Él sabe sus planes. Yo sigo aprendiendo a ver la obra de Dios, porque solamente tiene sus planes. Él junta a sus discípulos, Él los llama, Él los entrena, porque mayores cosas hay que hacer en manos del Señor para su misma obra. Más importante es salvar nuestra propia alma y el alma de las personas que decimos que conocemos, y todas las que sean posibles, todas las que se nos atraviese, a todas les disparamos. Para que sean llamadas al arrepentimiento. ¿Qué es lo que habla hoy Jeremías precisamente? Un llamado al arrepentimiento, ¿verdad?
Bueno, ya estamos, los que tenemos que estar en la oración de inicio, y vamos a empezar a la manera de Dios y vamos a darle gracias. Primero que nada le damos gracias reconociendo que estamos de pie por su bondad, por su preciosa bondad, nada más que por su bondad. Hoy el Señor nos ha puesto de pie y se le plació seguirnos regalando vida, y que entonces esta vida sea para glorificarlo. Para eso nos la da, para que alabemos su santo nombre. Les invito en muestra de respeto a nuestro soberano Creador, inclinar nuestro rostro y nuestro corazón para darle gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, bendito seas. Padre, bendito seas, alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor Dios. Dios Todopoderoso, Creador del universo, de todo lo que existe, Señor, lo que está en los cielos, en la tierra, en los mares y aún en los abismos, tú eres el Creador. Tú eres el Creador, tú eres el principio y tú eres el fin, Señor, y nosotros estamos en el camino de llegar al fin que marca toda esta existencia que se ha revelado contra ti, Señor, pero que tú estás levantando banderas y estás levantando murallas. Te has puesto como un estandarte, Señor, para aquellos que has escogido en este tiempo, Señor, para representarte. Y la caballería está dispuesta, Señor. Tú ya lo viste en la mañana, tu espíritu afiló la espada y aquí estamos. Aquí estamos con todo el gozo que solamente tú puedes dar. Porque el gozo que tú nos das, Señor, nadie nos lo puede quitar, porque si tú no lo diste, Señor, ¿quién contra ti? Si el mundo no lo da, ¿cómo lo va a quitar? Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Hoy, Señor, como debe de ser costumbre, el cielo y la tierra, los ángeles y los ancianos se juntaron para clamar a ti, postrarse a tus pies y adorarte, Señor, como tú mereces. Y tú eres santo, 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 santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Bendito seas, Padre precioso, bendito seas. Hoy solamente queremos decirte qué hermoso eres, qué bello es, Señor, poder sentir tu presencia. Ay, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que permitas que toda tu iglesia que tú estás levantando, Señor, sienta tu presencia, que sea consciente de tu presencia y que busquen, Señor, ese encuentro en la intimidad contigo, que se encierren en su cuarto en lo secreto y te busquen y tú te dejes encontrar, y que sientan, Señor, esa experiencia que nos permites tener allá muchos. Que muestres esa misma gracia, Señor, para todos y cada uno de ellos. Yo te ruego que abras su entendimiento y que les permitas verte, mi Dios. Que les permitas verte. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que todos sus corazones y sus mentes no se distraigan, para que puedan agarrar la palabra que tú tienes para todos y cada uno de ellos en esta mañanita, Señor, porque de mañana te buscamos, dándote las primicias a ti, porque tú mereces lo mejor, Señor, lo mejor de este día que nos has empezado a dar. Y venimos a ti y te decimos, Señor, esta ofrenda es para ti. Mis mejores momentos del día son para pasarlos contigo. Así que, Señor, yo te pido bendigas la vida de todos los que han dispuesto su corazón para venir a tus pies y ser enseñados por ti, como yo, que soy la que se sienta en primera fila, porque quiero aprender de ti. En tus manos estamos, mi Dios, que este estudio sea para que tú hagas lo que tú quieras hacer en el corazón de todos aquellos que tú has traído, no por casualidad, sino porque quieres tener una relación con ellos, Padre. No una religión, sino una relación basada en el amor, en la fidelidad, en la verdad, en el conocimiento, en la lealtad, en la integridad, en el compromiso profundo contigo, mi Dios, con tu reino, con tu justicia y con tu voluntad. Papá, en tus manos estamos, papito lindo, porque queremos de ti. Queremos hoy seguir
siendo llenados de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, chicos. Pues miren, el capítulo está un poquito largo, son 31 versículos. Estamos leyendo Jeremías capítulo 4, ya por gracia del Señor estamos leyendo el 5.º libro, no de principio a fin, lo volvemos a aclarar, porque de repente así como que hay muchas confusiones, y es que a todos nos pasa, a veces cuando llegamos por primera vez, nos quedamos con la impresión de lo que estamos escuchando o viendo, y a veces es bueno irnos un poquito al inicio, ¿verdad? Es humildad, es sabiduría, tener todo el panorama antes de comentar algo, y se los dice su servidora por experiencia propia. Lo que les pasa a ustedes, muchachos, que me comentan, porque de repente es la primera impresión que tienen, a mí me pasó, me ha pasado, y he aprendido a escuchar la voz del Señor donde dice, piensa antes de hablar y analiza, no juzgues ni condenes si no sabes bien el panorama, ¿verdad? Y entonces muchos me decían, señora, ¿de qué religión es? ¿Y por qué no dice el nombre de Dios? No, y yo hoy les digo, acabo de hacer una aclaración que a mí me gusta mucho la Reina Valera porque tiene el nombre de mi papá. Yo lo primero que hago es bendecir su nombre porque su nombre es suficiente. Pero hay algunas traducciones que se han hecho en lenguaje moderno que no lo omiten, sino que usan uno de los títulos, por decirlo así, que Dios tiene como Señor, como Dios, como Padre, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a la traducción que estamos usando en este momento para leer, cada año de un tiempo para acá leo una traducción distinta, y este año me tocó esta, porque aparte es un regalo de mi amado esposo. ¿Y cómo no la voy a honrar? ¿Cómo no la voy a valorar? Entonces, por esa razón. Y les decía yo, ¿de qué religión soy? Soy de esa religión que dijo Cristo que llegaría el tiempo en que sus verdaderos adoradores le buscarían y le adorarían en espíritu y en verdad. Soy de esa religión que se esfuerza por tener una relación íntima con su Creador, por conocer más íntimamente a Cristo Jesús, el único medio que tenemos para llegar al Padre, por leer su palabra y por pedirle guía de su Espíritu Santo para entenderla y sobre todo valor y determinación para ponerla en práctica. Y si lo quieren identificar, soy una seguidora de Cristo, porque todo aquel que cree en Cristo Jesús es cristiano, por si no lo sabían. Todo aquel que dice que cree en Cristo Jesús es cristiano, sea de la denominación en la que esté. Si eres católico, si eres pentecostés, si eres de la iglesia del sábado, que celebras el sábado, si eres adventista, si eres bautista, todo el que cree en nuestro Señor Jesús, que cree que Él es Jesús, es cristiano. Ahora, hay una diferencia en decir realmente que creo porque he oído de Él, porque sé que es el Hijo de Dios, a realmente vivir en eso que crees. Y nosotros nos estamos esforzando por ser quien vive el creer en Jesús. Eso es lo que yo creo. Soy una cristiana, soy una mujer que cree en Jesús, soy una mujer que le cree al Padre, que dijo que ante Cristo, ante su nombre, toda rodilla se doblará. Y que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, se realizará. Eso soy. Eso soy. Para si alguno que por ahí se preguntaba todavía, lo vuelvo a reiterar. Voy a leer un poquito rápido, perdón por no respetar y darle el énfasis de hermosura a esta palabra, pero
por el tiempo, nos vamos a ir rapidito, ¿ok? Y dice así, un llamado al arrepentimiento. Dice, perdón, si has de volver, las alergias aún no me dejan. Si has de volver, oh Israel, declara el Señor, que la reina Valera diría Jehová, vuélvete a mí, si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas, y juras, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces en él serán bendecidas las naciones y en él se gloriarán. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén. Soy de ese Israel que el Señor compró con la sangre de Cristo. Amén. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén, rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de sus obras. Declaren en Judá y proclamen en Jerusalén y digan, toquen la trompeta en la tierra, clamen en alta voz y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Levanten bandera hacia Sión, busquen o huyan, dice, huyan y busquen refugio, no se detengan, porque traigo del norte la calamidad, una gran destrucción. Ha salido el león de la espesura y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes, por eso vístanse de cilicio, lamentense y giman, porque no se ha apartado de nosotros la ardiente ira del Señor. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que fallará el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Se quedarán atónitos los sacerdotes y los profetas se pasmarán. Entonces dije, Señor Dios, ciertamente has engañado en gran manera a este pueblo y a Jerusalén diciéndole, paz tendrán cuando tienen la espada al cuello. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén un viento abrasador de las alturas desoladas del desierto en dirección a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, un viento demasiado fuerte para esto. Vendrá a mi mandato. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Miren, él sube como las nubes y sus carros como un torbellino. Sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros porque estamos perdidos. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salvada. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Porque una voz lo anuncia desde Dan y proclama el mal desde los montes de Efraín. Avísenlo a las naciones, aquí están. Proclamen sobre Jerusalén, sitiadores vienen de tierra lejana y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo están apostados contra ella por todos lados, porque se ha rebelado contra mí, declara el Señor. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad, qué amarga. ¿Cómo ha penetrado hasta tu corazón? Alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. Ahí está hablando el profeta. Desastre sobre desastre se anuncia, porque es arrastrada toda la tierra, de repente son arrasadas mis tiendas, en un instante mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, está diciendo el Señor creador de todo acerca de su pueblo. Y en ese tiempo es igual. Miré a la tierra y estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenía luz. Miré a los montes y temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré y no había hombre alguno,
y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dice el Señor: una desolación será toda la tierra, pero no causaré una destrucción total. Por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba, porque he hablado, lo he decidido, y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello. Al ruido de jinetes y arqueros huye toda la ciudad, entran en las espesuras y trepan por los peñascos. Toda ciudad está abandonada, y no queda en ellas morador alguno. Y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces, te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión, que se ahogaba y extendía sus manos diciendo: ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos. Esta es la palabra de Dios. Hemos estado analizando que Isaías, Dios le llama a proclamar todo lo que en Jeremías se iba a cumplir. 100 años antes de que sucediera este cautiverio de Israel, sobre todo Israel, aunque se había dividido, por eso el Señor habla acerca de las ciudades que les había dado. Hay que leer, chicos, nuevamente les animo, hay que leer. Por ahora el Señor nos puso a leer los libros proféticos porque Él tiene un propósito, pero vamos a leer también, si Dios nos permite, si hay tiempo, de principio a fin, los libros que nos faltan. Pero allá cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo depositó en la tierra que le había prometido, les dio territorios, y a cada territorio le dejó como gobernante, como dueño de ese territorio, a una tribu. Entonces, cada ciudad de alguna manera tenía el nombre de la tribu que la habitaba. Son 12 tribus. Y dentro de algunas tribus está la tribu de Judá, de Efraín, de Dan, de Benjamín, ¿verdad? De los hijos que el Señor le dio a la primer descendencia de Abraham, ¿verdad? Y entonces por eso aquí está especificando. Yo en algún momento les dije: chicos, todo lo que Isaías está diciendo acerca de lo que va a suceder al pueblo de Israel de manera física, geográficamente, en ese siglo, por allá del año 600, tiene un cumplimiento mayor, porque en su momento ellos ya estaban cautivos, pero de alguna manera habían hecho alianza, había paz entre aquellos que los tenían cautivos y eran medio libres, pero en su soberbia y rebeldía constante, el Señor les iba a volver a disciplinar, y ahora iba a ser más fuerte que antes. Y ahora el Señor allá les dice: voy a traer sobre ti un león, alguien que destroza. Pero recuerden que también el Señor le dice que sí va a llevar cautivo de esa manera. Van a morir, muchos en su rebeldía iban a morir por la espada, por peste, por hambre, y otros iban a ser cautivos como esclavos, y allá iban a morir. Pero también le dice que a ese pequeño remanente que sobreviviera, que se mantuviera fiel, le iba a dar libertad a través de otro más aguerrido, porque siempre el Señor tiene estipulado para que nosotros sepamos que siempre donde hay un fuerte, hay uno más fuerte. Sobre uno alto gobierna uno más alto. Entonces trae a Babilonia, que en ese tiempo era de lo peor que existía como nación destructora y conquistadora, arrogante y orgullosa, y que bueno, pues lo que se proponía lo lograba. Pero también el Señor dice: pero también hay salvación para los que entiendan la disciplina y corrijan su actuar,
y les daré libertad a través de alguien que yo ya escogí desde antes que naciera y le puse por nombre Ciro. Posteriormente el Señor dice que después de esa conquista iba a traer a Ciro el persa para que les diera libertad. Ese era todavía más tremendo, pero tenía temor de Dios. A los dos el Señor los usa. A Nabucodonosor en ese tiempo, rey de Babilonia, y también usa a Ciro. Y en los dos puso el que hicieran su voluntad. A los dos les dijo, te voy a dar en conquista la ciudad, pero vas a cuidar a mi pueblo. Solo uno hizo caso, y el otro, como no hizo caso, más adelante lo vamos a ver, Nabucodonosor, ese que se lleva cautivos a todos, y les estoy dando un adelanto. Después el Señor lo convierte en bestia, y lo hace seguir siendo rey, pero vive 7 años como bestia, comiendo hierba como los animales por su arrogancia. Pero bueno, hay un pequeño adelanto de las otras profecías que están en Daniel. Pero bueno, y dice aquí entonces que el cumplimiento de esa profecía que el Señor les da allá en Isaías 39 se viene a cumplir aquí en Jeremías 100 años después. Pero aún así el Señor les está llamando al arrepentimiento. Dice, miren, si ustedes, yo espero que el Espíritu Santo abra su entendimiento y nos ayude a todos a comprender la riqueza de lo que está escrito aquí. Dios ya dictó una sentencia. Esto que está sucediendo aquí, chicos, en Jeremías, es un ejemplo del carácter precioso de Dios, que sí Él está indignado por el comportamiento de la humanidad apartada de sus normas, de su soberanía, de su santidad, y y dicta una sentencia. Ya está para ser ejecutada. Ha dispuesto los tiempos, así como 100 años antes al pueblo de Israel le dijo que iban a llevarse todos cautivos y que les iban a quitar esa ciudad donde Dios los había puesto en libertad, en abundancia. Recuerden que allá en el libro primero, ¿verdad?, de Josué, se habla acerca de cómo 2 hombres fueron usados para cargar un racimo de uvas. Era la tierra que el Señor les había prometido, tierra que manaba leche y miel. Pero como ellos se rebelan ante Dios, constantemente se vuelven a otros dioses. El Señor le dice, mira, las ciudades alrededor de ti adoran otros dioses. Se hacen imágenes, se inclinan ante ellas, creen en la luna, que es su diosa, creen en una mujer de una estatua que hicieron que es la diosa de la fertilidad, cuando Dios es el creador de la vida. Pero bueno, el Señor les advierte y estos no entienden, se acoplan al mundo. Es lo que sucede hoy, por eso les decimos, señores, solo cambian modas y estilos y temporadas y descubrimientos y avances, pero la conducta del ser humano es la misma desde Génesis. Desde Adán y Eva hasta ahora es la misma, la rebeldía del ser humano por no respetar y autoridad y someterse a una autoridad. Hoy estamos igual, y la sentencia para esta generación y la que viene ya está dictada. Ya la dejó el Señor escrita en Apocalipsis. El Señor ya en Apocalipsis dice qué es lo que va a suceder con la humanidad que no le reconozca y que se oponga al diablo y al mundo que está bajo su poder, desviando a todo el ingenuo del corazón de Dios, sirviéndole como Él dice, ¿verdad? Ha puesto tantos engaños en la mente del ser humano que dice, no, la Biblia se necesita, que estudies teología, que te metas años en un seminario, no, solo hay unos iluminados para decirla, y mucha gente se ha quedado, no, pues sí, y sí, la agarras y no entiendes, ¿verdad? De repente dices, pero pues aquí ¿qué dice? Pero el Señor, como sabe que su palabra es lo que le da vida, ¿verdad? Después de Él, su palabra es la que da vida,
¿verdad? Vida en el sentido de que te da conocimiento, te da entendimiento y te abre los ojos y te permite conocerlo a Él como es, te permite conocer a Cristo como realmente es y te permite conocer al Espíritu Santo como realmente es. Y entonces por medio de su palabra te dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu energía vital y solo ante Él te inclinarás y le servirás. Y ahí entonces el Señor derrumba toda otra creencia a la que el ser humano se aferra, y ahí ya cuando el Señor te dice no te inclines ante ninguna imagen hecha con imagen alguna, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en los mares, ni debajo de. No te harás imagen alguna para inclinarte, ni pedirles absolutamente nada, porque yo soy Dios. Y entonces el enemigo se ha encargado de hacerle creer a la gente que pues no pueden leerla, que es para solo algunas personas, y entonces a esas algunas personas que se desvían enseñan a su propio criterio lo que les conviene, no de acuerdo a lo que está escrito. Por eso el Señor dice que todos debemos de leer y te dice yo te ayudo a entenderla, porque la palabra de Dios se escribió por medio del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo la podemos entender. Y entonces cuando vamos a agarrar la Biblia, sea el pasaje que sea, tú ora al Señor y dile, Señor Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, porque no es Diosito. Yo espero que ese Diosito sea como una muestra de amor, de ternura, pero no de hacerlo así. Mi Dios no cabe, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo le podemos decir Diosito? Espero que vaya en la dirección correcta. Los cielos de los cielos, o sea, los cielos más arriba de estos cielos de los cielos, no lo pueden contener. Dice que el mundo es el estrado de sus pies, imagínense, ¿verdad? Y entonces pidámosle a Él, Jehová, permíteme, Señor, entender lo que voy a leer de tu palabra, dame de tu Espíritu Santo porque quiero conocerte, y cosas grandes suceden. Y cuando haya cosas que aún leímos y que no comprendemos, el Señor pone un maestro frente a nosotros. Recuerden que el Señor en el capítulo 3 les dice lo que dice 3:14, dice, vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión, y entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y justicia. Hoy en día, lo que tendrían que estar haciendo todos los que el Señor pone al frente de los que apenas vamos empezando, es enseñarnos conocimiento de la palabra de Dios, toda, de principio a fin, con base en la misma palabra. Y con inteligencia, dice, con conocimiento y con inteligencia o con sabiduría, porque es lo que necesitamos todos para empezar a caminar con el Señor y entender lo que dice su palabra. Y entonces, con esa introducción, a pesar de que el Señor aquí nos está dejando claro que Él ya dicta una sentencia y que la va a cumplir, la va a ejecutar. La va a ejecutar. Pero Él aún así llama al arrepentimiento. Ejemplo de eso lo tenemos desde un principio en Génesis. Cuando el Señor le dice a Noé, mira Noé, hazte una arca, porque va a llover, voy a traer un diluvio para acabar con toda la humanidad. La sentencia ya estaba dictada. Noé predicó, Noé durante el tiempo que le llevó la construcción del arca, estuvo hablándoles a todos, soportando sus burlas, porque pues obviamente él le dijo, va a caer un diluvio, y recuerden que en ese tiempo ni siquiera llovía, era un rocío que estaba. Hoy en día el Señor dice cómo va a ejecutar su sentencia y muchos no creen, pero el Señor dejó escrito para testimonio de que todo lo que está en Apocalipsis sucederá. Dice que lloverá fuego del cielo. Ya llovió en Sodoma y en Gomorra. Y entonces cuando Noé está haciendo el arca, termina el arca solo con su familia,
Porque también vimos en Jeremías capítulo 3 que dice que tomará 2 de una familia, y eso es un número simbólico, pero nunca va a estar solo en una familia alguien. En realidad no está solo. En determinado momento el Señor pone a alguien para que sea su soporte y su sostén. Y si no es de su misma familia de sangre, es su familia espiritual. Y aquí está su servidora, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué los escoge? Para salvación y para proclamar. En ese tiempo del diluvio eran también millones de personas ya. Y entonces Noé y su familia, solo 8 almas, hacen el arca. Noé ya hizo todo lo que el Señor le dijo, predica y mete animales de par en par, ¿verdad? Todo ese relato ya lo conocemos, y si no hay que leerlos, está en Génesis. Y entonces dice que entra ya todo animal que tenía que entrar, y Noé todavía les dice, solo entren. Miren, no me importa que se hayan burlado de mí, que me hayan escupido, que me hayan hecho pesada la carga de hacer esta arca, mi familia, de mí no importa nada, solo entren. Ese es el corazón de Dios, que no guarda rencor, que se preocupa por la salvación de las personas, aunque sean malas contigo. Ese es el corazón de Dios. Dice Noé, solo entren. Y no quisieron. Y dice en la Escritura que no se hizo cerradura. El Señor solo le dijo que hiciera una puerta por donde iban a entrar, pero no le dijo cómo le iba a cerrar. ¿Y saben por qué? Porque Noé tenía un corazón conforme al de Dios, y cuando estuvieran todos aquellos golpeando porque se estaban ahogando ellos y sus criaturas de brazos, pues les iba a abrir. Y el Señor dijo, hasta aquí. Dice, entra Noé, y el Señor cierra la puerta. Y eso va a volver a suceder. Y entonces, a pesar de que hay una sentencia, el Señor siempre llama al arrepentimiento. Y aquí empieza este capítulo 4 diciéndole al pueblo, si te vuelves, ¿verdad? El Señor le dice, si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí, vuélvete. O sea, si quieres volver, ven, vuelve, no me importa lo que hayas hecho. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, que la que llama al Israel como una prostituta, y hoy chicos es igual. Hoy todo el pueblo de Dios y la gente que está allá afuera, pero sobre todo es un llamado al pueblo de Dios, aquellos que dicen que sí creen en Cristo. Eres pueblo, si tú crees en Cristo Jesús, tú crees en Dios el Creador, eres pueblo. No importa en qué denominación estés, eres cristiano, eres creyente, y a ti te está hablando el Señor. Y al pueblo le dice, eres peor que una prostituta, porque tú tienes tu esposo, que soy yo, y te prostituyes con otros santos e imágenes que haces, y todo lo que se te levanta. Hay un pasaje de la Biblia donde dice que incluso del estómago se hace un dios. O sea, el ser humano hace dioses a todo idolatra. Uno mismo, ¿no? Uno mismo. Cuando dice el físico-culturismo, uno mismo. Y el Señor condena cuando aquellos dice, has hecho de tu estómago un dios. Yo les he dicho, el Señor ha venido tratando conmigo, porque yo llegué, yo me vulnero con ustedes para que sepan que a la primera que el Señor corrige y que a la carne le duele, ¿eh? A esta carne, hemos dicho que la carne quiere solamente todo lo que es contrario al espíritu, disfrutar, le encanta andarse ella satisfaciendo, vivir en las envidias, en las gulas, en los celos, en los arrebatos, en las borracheras, esa es la carne. Y a mí me encantaba comer y me encantaba la carne. Ya ahora lo digo como testimonio, pero ya me duele en el corazón decir, yo llegaba a decir, amo comer. Y cuando el Señor trató conmigo, dice, ¿de verdad amas? ¿Me amas más que a esto? Me dice el Señor. Cuando Cristo viene y le dice a Pedro después de la resurrección y se les aparece y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Porque recuerden que Pedro regresó a ser pescador. Cristo muere y él regresa a pescar.
Se le olvidó que era discípulo de Jesús y que tenía que proclamar el reino y la justicia y hablarle a todos los que habían creído en él y fortalecerlos. Y entonces llega a Cristo y le dice, ¿me amas más que a esto? Si me dice a mí el Señor, ¿me amas más que a esto? Y el Señor trató conmigo y posteriormente les daré el testimonio de estos días, 40 días, para su gloria y honra, porque Él nos quiere salvar de idolatría. No podemos, nada, muchachos, hemos dicho que nada que ocupe mayor tiempo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, nada de eso puede estar por encima de pensar más en Dios que en lo que estamos haciendo. Ni siquiera un problema. Ni siquiera un problema. Porque si tenemos un problema, una situación difícil, estamos diciendo que esa situación, ese problema es más grande que mi Dios. Entonces el Señor por eso quiere que lo conozcamos, para que teniendo conocimiento de, como cuando dicen va a haber un terremoto, pero estas son las indicaciones. Tienes que hacer esto. Y hablo mucho del terremoto, muchos porque ya lo vivimos. Muchos, yo creo que es algo que en todo el mundo ya se ha vivido. Una peste es también lo que se ha vivido, que también nos ha venido hablando de que esas son las señales de estos últimos tiempos, de que Cristo ya vendría pronto, ¿verdad? Y entonces cuando se habla acerca de las señales de los últimos tiempos que ya estamos viviendo, se da instrucciones. Cuando hay una peste se da instrucciones. Les hemos dicho, la peste que todavía no se va, que fue el COVID, fue una advertencia de que hay que cuidar nuestro cuerpo. ¿Y quién ha dicho siempre que cuidemos nuestro cuerpo? El Señor siempre ha dicho, porque es templo de Dios. Y entonces ese COVID viene a mostrar que las pestes que vienen van a venir atacando eso que ha hecho del estómago un dios, porque hoy en día hay mucha obesidad, porque se ha hecho del estómago un dios. Encanta comer, no cuidamos las azúcares, no cuidamos las harinas, ¿verdad? Comemos muchas cosas enlatadas, procesadas. Y el Señor quiere que nos vayamos al origen, al principio, en todo sentido, en nuestra relación con Él, en adorarlo de acuerdo a su palabra y también en nuestra alimentación, muchachos. Buen juicio. Yo sé que el Señor está tratando con su pueblo porque no quiere que se pierda. El Señor nos previene. El Señor cuando dice, miren, viene guerra, aquí mismo les dice en el 4, voy a traer destrucción, huyan. Los que huyan a las montañas salvarán su vida. Y a otros en otro momento les dice, va a venir Babilonia, no peleen, sométanse para que no les haga nada, se los lleve, sí van a estar cautivos, pero allá los va a tener, no los van a golpear, no los van a martirizar, se los van a llevar solamente como botín para que sean esclavos de ellos y trabajen para ellos, pero van a salvar su vida. Quienes lo hicieron salvaron su vida, quienes no, tuvieron que pagar las consecuencias y fueron llevados como esclavos y golpeados porque no se querían someter. Entonces el Señor siempre advierte para nuestra propia protección. Y aquí el Señor está diciendo, voy a traer destrucción, vendrá del norte. Pero si tú te vuelves de tu proceder, si tú de todo tu corazón te vuelves a mí, yo el Señor te voy a perdonar. Dice, si tú juras, viva el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él serán bendecidas las naciones y en Él se gloriarán. En Él serán benditas todas las naciones. Dice la segunda carta a las de Crónicas. Segundo de Crónicas, para las chicas que me ayudan a poner aquí los textos. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lo vamos a leer, dice, vamos a leer desde el 13:14, dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado,
y sanaré su tierra. Esto no es nuevo. Cuando el Señor aquí les dice, miren, si ustedes se vuelven, voy a hacer esto y esto y esto, porque el Señor ya lo había hecho. Ellos ya tenían pruebas de en quién confiar. O sea, quien se los estaba diciendo no era un hombre que mentía y que cambiaba de opinión. Se los había dicho Dios, que cuando Dios dice una palabra, su palabra se cumple. Dice Isaías 55:11 que su palabra no regresa a él sin antes haber cumplido el propósito para el cual la envió. Y entonces aquí le está diciendo, mira, si tú te vuelves, voy a sanar tu tierra. Si tú te humillas y me pides perdón, voy a sanar tu tierra. Y ya vimos, porque siempre muchas veces decimos, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a arrepentirnos de nuestro proceder, pero aquí en el libro de las Crónicas nos deja claro cómo hacerlo. Una es volvernos de lo que estábamos haciendo. Volver es dejar lo que estamos practicando, que el Señor nos dice que está mal, y dice buscar su nombre, invocar el nombre de Dios, hablarle a Dios, porque su nombre es todo y representa todo. Y entonces dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran. La oración es indispensable para la relación con el Señor. Y buscan mi rostro. Y cuando habla acerca de buscar el rostro de Dios, es humillarte, meterte en lo íntimo de tu habitación, donde nadie, solamente Él te ve, donde no hay máscaras, donde no hay miedos, donde solamente eres tú y el Señor. Y te humillas a tal manera de que te despojas de alimentos, eso es el ayuno, y le dices, Señor, yo hoy no necesito comida, te necesito a ti. Y mi comida este día va a ser leer tu palabra y pasar tiempo en tu presencia. Eso es lo que al Señor le llena el corazón. Dice, si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Desde los cielos, desde la presencia de allá del Señor, yo oiré. Dice, yo oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Empieza por sanarnos a nosotros. Y posteriormente todo lo que está alrededor. Y dice el Señor, si tú te arrepientes, yo te perdono. Y no solo te perdono, te sano, te restauro. Te pongo un vestido blanco de lino y un anillo en el dedo porque ahora eres mi hijo. Y si eres hijo del rey, eres príncipe. Y no mendigarás absolutamente nada. Y no estamos hablando de abundancia y de riqueza, que si le sirves al Señor te va a dar un Ferrari, te va a dar un castillo. El Señor da lo que le place, ¿eh? El Señor le da lo que Él quiere dar a quien Él quiere darlo. Él es soberano y uno tiene que respetar. Si a mi hermano le dio un Ferrari y a mí me dio una bicicleta, bendito sea el nombre del Señor, porque Él da lo que Él quiere. Él prueba nuestros corazones. Estamos con Él porque Él sea el que esté conmigo, porque Él vaya montado conmigo en la bicicleta, o porque me suba al Ferrari y le suba yo a 180 y el Señor se baja. Sabiduría. El Señor da lo que quiere, a quien quiere darlo, ¿verdad? A quien quiere darlo. Pero también el Señor constantemente está llamando al arrepentimiento. Siempre el Señor llama al arrepentimiento. Es el primero en predicar el evangelio, las buenas nuevas de su mismo reino, de su mismo gobierno. Y es el primero en poner el ejemplo, en llamar al arrepentimiento. ¿Quién más sigue los pasos del Señor? Juan Bautista. En Mateo 3:2, que ya lo estuvimos analizando y ya por los tiempos no lo vamos a leer, pero anótenlo. Juan el Bautista dice, y llega Juan y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está hablando de que Cristo ya estaba cerca. Él está hablando de que Cristo ya estaba cerca, de que tenían que ser llevados al arrepentimiento, a lo que dice Crónicas, segundo de Crónicas 7:14, que se arrepientan de su mal proceder, porque hoy en día, aunque no conozcamos totalmente Biblia,
y nadie la va a conocer toda a profundidad en este tiempo, pero los que más, y aunque solamente de oídas, hay una conciencia que el Señor puso en nosotros y que nos dice qué está bien y qué está mal. Y todos sabemos en qué fallamos. Y sobre todo, que le fallamos al Señor. Cuando David peca cometiendo adulterio y asesinato con Betsabé o Batseba, de acuerdo a la traducción que se pronuncia el nombre, y sobre su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, y es confrontado por el profeta Natán y le dice, hiciste esto, y entonces él no dice, perdón, mancillé a una mujer casada, asesiné a mi amigo. Él lo primero que reconoce dice, contra ti y contra ti, solo contra ti, Jehová Dios, he pecado. Eso es ser consciente de que cuando nosotros cometemos un pecado, una desobediencia a los mandatos de Dios, en realidad con quien pecamos es contra Dios. Y por eso nos llama al arrepentimiento y esa conciencia que nos dice que no somos honestos. Dice Santiago que si hay un varón que no peca ni de pensamiento ni de palabra, es varón perfecto. Y entonces ya desde ahí el Señor nos dejó el parámetro para que veamos dónde estamos. Y ya cuando nos vamos a la palabra y vemos que hemos estado en desobediencia en muchas cosas, entonces decimos, sí Señor, gracias por llamarme al arrepentimiento. Sí necesito perdón de mis pecados. Sí necesito tu redención. Sí quiero ser salvado y librado de lo que tú vas a hacer con todos aquellos que se rebelan, que son necios y que no te quieren escuchar. Es el primero, el Creador, en dar ese testimonio de arrepentimiento, y Juan lo sigue y nuestro propio Señor Jesucristo lo continúa. Ya estando Cristo en la tierra, que se habla de su reino y su justicia, ese reino y esa justicia que Él es el que la traía, Él sigue proclamando el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque venía a preparar y a dejar establecido qué era el reino de Dios. Recordemos que ya estudiamos esa parte donde el pueblo judío creía que Cristo iba a venir a liberarlos de toda la opresión porque todos estaban regados. Recuerden que tras esas conquistas el pueblo ya no pudo estar en Jerusalén, su tierra prometida. Por eso es que todos anhelan volver a Jerusalén. Todos anhelan volver a esa tierra prometida que el Señor les había dado, pero no habían podido volver. Fue una sentencia ejecutada sobre su rebeldía. Y ellos pensaban que cuando Cristo vino la primera vez, ya los iba a liberar. Estaban esperando así como por dónde viene su ejército para ya acabar con todos los que nos están oprimiendo, los romanos, los babilonios, los filisteos, con todos los que los tenían prisioneros, ¿verdad? Porque aunque andaban en libertad, eran prisioneros. Es como, por ejemplo, hoy en día, muchos que se van a otro país, lo vemos ahorita más palpablemente en Estados Unidos, puedes ir y aparentemente tienes cierta libertad, pero ya se vio que no eres ciudadano, y te tratan como esclavo o te deportan. Así sucedía allá y ellos esperaban esa libertad, pero Cristo vino a establecer que era el reino de Dios. Él vino a mostrar que era el reino de Dios para que más personas se salvaran, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos alcancen el arrepentimiento. Y aún había un tiempo por cumplirse. Entonces Cristo viene y deja manifiesto que era el reino y la justicia de Dios y que sobre eso todos vivieran. Y hemos aprendido mucho que una de las pautas que Cristo deja marcada como reino de Dios es lo que se encuentra en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas, que ese es el comportamiento que todos deberíamos de tener. Hacer justicia para quien lo necesita, ser las manos de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, sobre todo en sentido espiritual. Hay gente que en sentido espiritual no ha podido llegar al Padre porque no hay quien le enseñe. Dice Pablo allá en las Escrituras, a las cartas de los Corintios, dice, ¿cómo van a creer en Dios si no hay quien les hable? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser esa voz de Dios para rescatar en sentido espiritual a todas las personas. Es de lo que está hablando este capítulo 4 de Jeremías. Nuevamente reiterando que el Señor no quiere que nadie se pierda. Dice, si ustedes se vuelven de su mal proceder, yo los voy a perdonar.
yo los voy a rescatar. Yo no voy a permitir que mueran. Y si ustedes mueren, mueren en mi nombre, confiando en mí, y yo soy el Dios de la vida y yo los resucito, dice el Señor. Por eso hoy en día, a quienes Dios nos ha permitido conocerlo de esa manera, no nos preocupa morir. Yo en algún momento les decía, cuando yo no tenía ese encuentro con Dios totalmente claro, yo decía, ay, mis niños están chiquitos, porque les platiqué que me quedé con ellos chiquillos. Entonces yo decía, si yo me muero, mis niños, porque pues en ese tiempo yo no tenía apoyo absolutamente de nadie, ni de mi familia, ¿verdad? Relativamente, ahí aparentemente a veces hay cierto apoyo, pero no son las áreas que realmente importa para ser cubiertas. Y entonces decía, si yo me muero, mis niños se van a quedar solos. Yo no entendía que ni mi vida depende de mí misma, mucho menos la de mis hijos, dependen de Dios. Y hoy cuando el Señor te quita esa cadena, ese pesar, dices, yo ya no tengo miedo a morir. Debo de tener ahorita urgencia de poner en mis hijos temor a Dios, para que cuando aún yo no esté, ellos sigan agarrados de Dios y mi Padre los cuide hasta que se los lleve a su presencia, porque finalmente les el yo hoy no estoy con mis hijos. Uno de mis hijos me habla, me dice, mamá, me voy a ir a Taxco con mi hermana, una niña adoptiva que tenemos, Connie, que la amamos con todo el corazón, el Señor nos la regaló. Me dice, me voy a ir con mi hermana a Taxco. Yo no estoy con él en el trayecto, yo no sé al salir de su casa, o sea, yo no estoy con él, pero mi Padre sí está con él. Y yo confío, porque sé que mi Padre es bueno, y en sus manos Él será librado de lo que tenga que ser librado. Y si tiene que pasar por alguna situación, sé que no la va a pasar solo. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días, los que creemos en Él. Y entonces, eso es lo que significa que creamos. Que aun cuando muéramos, resucitaremos. Y hay una prueba de eso. Cuando Cristo muere, que expira, dice que hay un terremoto, hay un eclipse, hay oscuridad. Y los muertos que habían muerto en Jesús, eso quiere decir los que murieron creyendo en Jesús y viviendo, esperando a Jesús y sirviéndole al Padre como Él decía, cuando Cristo muere, dice que a menos que la semilla caiga en la tierra y sea enterrada, no va a dar fruto. Cristo muere y da vida. Y con eso nos deja claro que nuestra vida está en sus manos. Y esta vida, este cuerpo que se desaparece, el alma y el espíritu viven y Él los puede resucitar. Y anduvieron, todos los que resucitaron anduvieron ahí todo el tiempo. Nadie pudo, después de eso, quien había, si dudaba de que era el Mesías, con eso quedó más que establecido, porque todos vieron a los que resucitaron que ya habían enterrado. Bueno, entonces son cosas que nos van a ayudar a nosotros tener un conocimiento de la palabra de Dios, para que sepan, chicos, para que sepan en quién están creyendo. No es un diosito como se inventan, como un santo que se inventan, como una virgen que ponen en un altar. No es como esos que creen en el sol, en la luna, en los astros. Es Dios el que creó la luna, las estrellas, todos los astros. Es el Dios que creó los metales y materiales con los que hacen una imagen. Entonces, el que no conoce a Dios, dice por ahí un dicho, a cualquier santo se le hinca. Y lo que el Señor quiere es que lo conozcan. Y por eso estamos aquí. Y el Señor llama al arrepentimiento, porque acuérdense que ya viene el Apocalipsis, donde el Señor va a traer juicio sobre toda la humanidad. Y entonces dice el Señor, antes de que llegue ese día en que yo haga lo que ya les he demostrado en las Escrituras que sí soy capaz de hacer, dice el Señor, aquí en uno de los versículos 23 al 27, dice, miré a la tierra y estaba sin orden y vacía,
Acuérdense en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Dice el Señor, yo ya hice de algo todo lo que ustedes ven y también lo puedo quitar y lo puedo volver a hacer. Por eso decimos que de verdad hay que valorar la gracia que el Señor tiene para con nosotros, porque si por Él fuera, ninguno de nosotros estaríamos de pie. Ya hubiese bajado fuego del cielo y nos hubiese consumido a todos. Pero el Señor nos ama. Por eso es que decimos, cuánta insensatez de nosotros de andar fuera de las normas de Dios que son para protegernos. Por eso el Señor aquí mismo, Él dice, mi pueblo es pueblo necio, es pueblo rebelde. El Señor mismo lo dice, se rebelan contra mí, son necios, se van siempre tras otras cosas. Y el Señor hoy quiere nuevamente decirnos, arrepiéntanse de ese mal proceder, porque no importa lo que hayan hecho, yo los puedo redimir. Yo puedo hacer que no pasen por lo que todos los demás van a pasar. Vengan a mí. El Señor llama al arrepentimiento desde el versículo 1 de Jeremías 4, nuevamente en este libro de Jeremías, lo ha venido haciendo en todos los libros. Hasta el versículo 5 el Señor sigue llamando a arrepentimiento. Dice, salgan de eso y yo los voy a sanar, yo los voy a restaurar. Quítense esa dureza de corazón. Quítense esa dureza del corazón. Circunciden su corazón, dice el Señor. Córtenle esa... cuando hablamos de los prepucios, ¿verdad? Todos sabemos que es una piel que estorba a que funcione bien, y era un pacto que el Señor había hecho en la antigüedad con Abraham, ¿verdad?, para que todo eso sucediera y tuvieran una señal distintiva como pueblo escogido santo para Dios. Y entonces eso se refiere que nuestro corazón también allá hay una piel que se convierte en costra, se hace dura y hasta se puede hacer piedra. Y sabemos que se puede hacer piedra. Simplemente, chicas y chicos, en la cara cuando tenemos un poro abierto, se va llenando de polvito, de suciedad, y se llega a hacer piedrita, se llega a ser duro, de verdad. En el corazón igual, y por eso el Señor dice, quítense ese prepucio de su corazón, eso que se va haciendo, que les haga una cobertura de dureza, que ya no sean sensibles a mi voz. Porque para ser sensibles a la voz del Señor tenemos que tener un corazón limpio. Y nosotros hacemos una parte en limpiarlo. Y la otra parte la hace el Señor. El Señor hace el 99% de lo que se requiere para que nosotros estemos ante su presencia como Él merece. Pero hay un 1% que nos delega a nosotros. Cuando dice el Señor, ven y sígueme, ese es el 1% que nos toca, ir. Porque el Señor puede venir a nosotros, pero te dice, ven y sígueme. Dice, tienen que rehacer su mente, ese es el 1% que nos corresponde. Tienen que rehacer su mente de manera que solamente tengan la mente de Cristo. El 99% lo hace el Señor, pero quiere que el 1% lo hagamos nosotros. Tienen que rehacer. Y ya el Señor nos dio una serie de herramientas para cómo rehacer nuestra mente en los estudios del viernes. Cuida tu corazón porque del mana la vida. Y dice que todo empieza por lo que metemos acá. Tenemos que hacer ese 1%. Yo agarro la Biblia, mi 1%, me dispongo a leer, agarro un cuaderno, tomo un diccionario y lo más importante, antes de iniciar, oro al Señor para que me dé entendimiento. Mi 1%. Y el 99% lo hace el Señor, que es el que nos hace entender, comprender, nos da palabra para cada uno de nosotros. Cuando ustedes llegan a tener esa relación con el Señor, dependencia del Señor a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de Cristo Jesús,
les va a dar palabra. Cuando ustedes necesiten algo, el Señor les vaya a dar algo en su palabra. En el momento que lean, el Señor les va a llevar a lo que es para ustedes. Y ese es el 99% que el Señor hace. Darte a entender su propia palabra escrita, porque es viva. Y si está viva, te va a dar vida en este momento, a pesar de que es palabra que se escribió hace mucho tiempo. Esa es la hermosura de poder entender la escritura a partir de las pautas que son las que el Señor pone. Tenemos que leer, muchachos. Tenemos que leer. Por eso el Señor demanda de su servidora a ponerse a leer la escritura, porque como ustedes están, yo estuve. Yo leía y no entendía. Yo quería que alguien me explicara, que alguien me enseñara. Y qué bueno que hubo muchas puertas cerradas, porque eso me llevó a depender del Padre. Y yo ya les he dicho ese testimonio. Yo les he dicho, un día llegué a estar tan desesperada de tantas cosas que yo veía, que no entendía si era a mí, si era mi mente, si era otra voz, si hablaba de qué. Estaba yo como el eunuco etíope cuando manda Felipe el Señor y le dice, ve y háblale Hechos 8 y explícale, porque está leyendo y no entiende. Yo me sentía así. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo pagar un curso teológico. Yo he preguntado a muchas personas, y no quedo satisfecha. No es, ¿qué pasa? Entonces me arrodillo y le digo, enséñame tú. Tú eres el maestro. Tú escribiste la Biblia. Dice tu palabra. Por eso les digo que es importante para saber la palabra, para hablar el mismo lenguaje con el Señor. Porque estamos hablando su palabra. La palabra que Él dijo. Yo le dije, dice tu palabra que en este tiempo seríamos enseñados por ti. Y que en este tiempo, dijo Jesús, que los verdaderos, los que te buscan de verdad, serían llevados por tu Espíritu Santo para buscarte y adorarte en espíritu y en verdad. Tú eres el maestro, tú eres el escritor, tú eres el autor, tú enséñame. Y el Señor dice que el que toca se le abre y al que busca encuentra. Y entonces también tiene una demanda, porque dice que aquel al que el maestro instruye y enseña es para que vaya y haga lo mismo. Dice Cristo, toma a sus discípulos esos 3 años y les dice, ahora vayan y hagan lo mismo. Vayan y prediquen el evangelio, enseñen estas buenas nuevas que yo les he enseñado, a vivir realmente el reino y la justicia de Dios a toda lengua, pueblo, tribu, nación. Enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llévenlos a las aguas cuando ya hayan comprendido. Por eso es que un bebé no puede ser bautizado, porque no tiene razonamiento de decir, he pecado. Y si lo toman como que los papás se van a hacer responsables, señores, son responsables de que ese niño no se pierda, de que ese niño cuando sea grande no se desvíe de los caminos del Señor. Su sangre le será reclamada. Es un doble compromiso. Pero la palabra no dice que los infantes, niñitos, bebitos, sean bautizados. Cristo mismo a la edad de 30 años fue y se bautizó. No lo bautizaron sus papás cuando era un bebé. Él, cuando tuvo conciencia y razonamiento, dijo, tengo que hacer la voluntad del Padre. Yo vengo no en reconocimiento de mis pecados, dice Cristo. No. Por eso cuando lo ve llegar Juan dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti, no tú, no, yo cómo te voy a bautizar si tú eres santo. ¿Qué pecado tienes tú? Tú eres el Cordero de Dios. Y le dice, tiene que ser así porque yo tengo que morir a mi carne, no a mi pecado, porque él no había pecado, pero él moría a la carne, porque él vino a vivir en carne. Y por eso dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque vivió en la carne como nosotros. Recuerden que fue tentado en el desierto por el diablo por las mismas cosas que a nosotros nos tienta. Con pan, con riquezas, con reconocimiento. Él fue tentado y él dice, yo tengo que morir a mi carne. Yo me sumerjo a las aguas para que esta carne quede sujeta al Espíritu.
Y ya vimos lo que es la carne. Cristo también combatió con su carne. Cristo también sintió cansancio, también sintió enojo, también sintió hambre y sed. Cuando estaba en la cruz, acuérdense que pidió: tengo sed. Su carne tenía sed, tenía que ser sacrificada. Por eso es que nos dice a nosotros: sacrifiquen su carne para que puedan vivir en el Espíritu y resistir hasta que yo vuelva. Eso es lo que Cristo nos está diciendo cuando tenemos que ser llevados al arrepentimiento. Entonces, un bebé no es capaz de decir: voy a sacrificar mi carne. Porque los bautizan y el bebé sigue haciendo de las suyas. Pones a dos niñitos y uno ya le está dando con el juguete al otro. Ya lo mordió, ya le quitó la comida. Es el pecado que traemos en nosotros y que con conciencia debemos decir: tengo que someter a mi carne a la voluntad de Dios. Yo ya no le puedo golpear al otro, no le puedo quitar la comida al otro, no, o sea, todo lo que no se debe de hacer, que toda persona en su sano juicio comprende que no es correcto. Bueno, yo no sé por qué el Señor lo puso a decir, yo nada más lo suelto. Y dicen por ahí, quejas y sugerencias a los cielos, por favor, con el Padre. Allá, con Él. Y entonces esa es la instrucción en general que nos está hablando este capítulo 4 de Jeremías. Que Dios ve nuestras acciones y que Dios llama al arrepentimiento. Que Dios puede restaurar todas las cosas. Dice: miré la tierra y estaba sin orden y vacía, y a los cielos que no tenían luz. Miré a los montes que no había nada, todo había desaparecido. Está hablando de lo que va a suceder en Apocalipsis. Mateo 24, 29 en el versículo 28 de Jeremías dice: por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba. Está hablando de que cuando Cristo muera, va a suceder eso y va a dar el comienzo a que empiece a correr el tiempo en que Dios ejecute la sentencia final sobre la humanidad, que es traer su día de Armagedón, ese apocalipsis que a muchos les da miedo, pero que les da miedo y no hacen nada. El Señor dice: vendrá, y vendrá como ladrón. No avisa, no avisa, pero el Señor da señales, ¿verdad? Y en Mateo 24, de los versículos más arriba, habla acerca de la presencia de Cristo, cuáles serán las señales de que Él ya estaría pronto, para que nosotros, dice el Señor, mientras no llegue, arrepiéntanse y vengan para que sean salvados, porque hemos aprendido que el Señor tiene un pequeño remanente que va a librar, que será arrebatado a los cielos para que no pase por todo lo que tiene que suceder, y que cuando todo eso acabe, nuevamente les restaurará. Eso dice Apocalipsis 24, y dice, cuando está hablando acerca de la abominación de la desolación, que también habla acerca de cuando Cristo venga, y dice la venida de Cristo. Desde Mateo 24 está hablando Cristo, dice: cuando ustedes vean una cosa abominable que viene, y ahí también Cristo les está hablando de algo que iba a suceder en ese tiempo cuando Cristo vino, porque les dice a los israelitas: todavía no va a haber libertad, va a venir todavía otra cosa para ustedes. Y les dice Jesús: y cuando vean que eso suceda, huyan a las montañas para que salven sus vidas. Va a venir otra conquista en ese tiempo de Jesús, ¿verdad? Él es el que les profetiza lo que iba a suceder, pero con esa profecía en Mateo 24 del 27 al 31 les está hablando de que también vendría su presencia próximamente, la venida del Hijo del Hombre, en Marcos 13, 24 y 28, para testimonio de que va a suceder. Para que lo lean, porque ya no hay tiempo, ya nos tenemos que ir, pero el Señor nos llama a arrepentimiento, y hoy nuevamente el Señor siempre nos está diciendo que nos pongamos a cuentas con Él. Todos los días hay que decirle al Señor: perdóname porque te he fallado.
de pensamiento, de palabra y peor aún a veces de acción, le fallamos. Y hay que pedirle perdón al Señor. Pero si por primera vez tú estás escuchando un conocimiento de la palabra de Dios y lo que Él quiere, el Señor te llama a que te arrepientas, a que digas, yo no sabía, hoy tengo conciencia de que estaba mal, de que todo lo que he estado practicando ofende al Dios verdadero, al único Dios vivo, a Jehová Dios de los ejércitos, el creador de todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo. Y entonces hoy decimos, ¿tú crees en Jehová Dios, el creador de todas las cosas? Si en tu corazón lo crees, tienes que confesarlo con tu boca, ¿verdad? Cuando Felipe va y le predica al eunuco etíope, en el capítulo 8 le dice, ¿tú crees lo que acabas de leer? ¿Tú crees en Dios Padre? ¿Tú crees en Jesús? Si lo crees, pronúncialo con tu boca, porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que lo pronuncies con tu boca. Y si tú dices hoy, sí creo en Jehová, creo en Dios, creo que es el Padre de Jesús y creo en Jesús como mi Redentor, entonces si tú lo confiesas, hoy los cielos te reciben como miembro del pueblo Israel espiritual que el Señor está apartando para salvación de todo lo que muy pronto va a venir. Hoy los cielos te reciben como un hijo del Padre. Y en los cielos hay fiesta por uno, solo por un pecador que se arrepiente. Los millares y millares de ángeles que existen en los cielos cantan de alegría al Padre por uno que se vuelve. Por eso es que todos los días estaremos leyendo y llamando al arrepentimiento para que al menos uno se salve. Con uno que yo logre llevar el mensaje, porque el Padre me envía, como a todos ellos, ve y háblales de mí, con uno que logremos que de todo corazón crea en el Señor, es suficiente. Es suficiente. Con eso basta. Al menos uno. Pero no soy la única. El Señor tiene millares de voces que están llamando al arrepentimiento y lo hacen noche y día, porque mientras aquí es de día, por allá en otro continente es de noche, y día y noche hay fiesta en los cielos, porque por gracia de Dios al menos uno se está convirtiendo a la verdad de la palabra de Dios. Y hoy te damos la bienvenida a ti que lo hayas hecho, y los cielos hoy están de fiesta. Y nosotros también nos alegramos por ti. Si tú lo confesaste, séllalo con un amén en el nombre de Jesús. Amén en el nombre de Jesús. Amén. Y así concluimos esta semana de estudio, mis amados, amada iglesia, querida iglesia, vengan a mí. Querida iglesia, y nuevos que se están agregando, o nuevos simpatizantes, con este estudio bíblico que el Señor ha levantado ya de más de 3 meses, de lunes a sábado, 6 de la mañana, buscándolo como lo primero y lo más importante para nuestro día. Hora de México, porque hay algunos que me han preguntado, es hora México, habría ahí que ver de acuerdo al país en el que están, ver cuál es nuestra hora, ¿verdad? Y queda grabado en la página de Facebook, es donde queda grabado por 30 días. Algunos los he subido a YouTube, también estoy como Maribel, voy a mandar alguno como referencia o el link. Ahí creo que quedan grabados por más tiempo, pero lo que importa, yo les he dicho, no importa que sean seguidores, no importa que le den like, lo que importa es que escuchen y que se quede en su corazón ese conocimiento para que sigan buscando del Creador. Eso es lo que importa.
Yo no sé cómo funcionan bien en su totalidad las plataformas, les he dicho, no sé si sí tiene que tener seguidores, no sé si sí tiene que tener likes para que nos permitan las plataformas seguir funcionando, pero yo sé que si el Señor quiere que funcione con o sin lo que las plataformas dispongan, el Señor va a permanecer. Y esa es mi confianza. Pero si el Señor dice de alguna manera que está bien que se haga así, pues también se va a hacer. Pero hoy su servidora les dice, no es necesario que sean seguidores, solo escuchen y comprueben en la Escritura y vayan al Padre. Queremos que sigan al Padre, queremos que tengan una dependencia absoluta, un encuentro con el Creador y una amistad íntima con Él. Todos tenemos que depender de Él, nada más que de Él. Y respetar lo que Él dispone cuando nos pone a alguien para que seamos enseñados por Él o que enseñemos. Pero ese medio es para llevarlos al Padre, no para estar idolatrando o admirando a algún pastor o algún evangelista o cualquiera del ministerio que el Señor haya decidido darle a alguien. Es para honrar al Señor. Honramos a quien lo tiene porque es gracia de Dios. Es diferente la honra, muy diferente el honrar, ¿verdad? El reconocer lo que Dios hace a través de una persona a idolatrarlo. Allá no decir, no, Dios es tal, fulano, bla, bla. No. Que el Dios nos libre de caer en idolatría. Es lo que nos está enseñando. Que no seamos idólatras. Nada puede ocupar mayor espacio en nuestra mente y nuestro corazón que nuestro Creador. Y cuando ya estemos por ahí muy inclinados más a otra cosa o a alguien que a lo que a Dios le agrada, vayamos donde el Señor para que nos ayude a quitarnos eso que se está queriendo arraigar en nosotros como... Aquí en México hay un animalito que no sé si por allá lo haya o cómo se llame, que se les pega a los animalitos, a los perritos y a los gatos. Se llaman garrapatas, que se pegan así y te chupan la sangre. Todo eso, perdón por la ilustración, todas esas conductas fuera de lo que Dios dice que debemos hacer es como una sanguijuela que se pega ahí para matarte. Todo mal hábito que no tiene que ver con lo que Dios dice que debemos hacer es como una sanguijuela que nos quita. Y esa es la representación del diablo. Dios dice en su escritura que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Es una sanguijuela que te está chupando la sangre porque quiere quitarte la vida, quiere destruirte. ¿Con cómo lo hace? Con todo lo que se inventa acá afuera, ¿no? Con tu profesión, mi trabajo, mis hijos, mis problemas, la idolatría física de imágenes y de cosas, pero también uno mismo. Hoy el Señor nos habló, tu estómago también puede estar siendo tu Dios. Mi carne puede ser mi Dios. Mi carne dice que beber, no es malo tomar vino, chicos. La Biblia no condena tomar vino. La Biblia lo que sí condena, Dios lo que sí condena a través de su palabra es la borrachera. No tomar vino. Pero que el Señor nos dé entendimiento, porque a algunos el Señor nos dice, no quiero que tomes vino, por mandato de Dios, y uno es obediente. Pero si a otros el Señor, el Espíritu, no les dice eso, pues disfruten. Pero hasta donde ya no caigan a borrachera. Todos sabemos cuando ya el alcohol está tomando control de nosotros, ya ni se ve bien, porque miren, su servidora no sabe tomar. A mí me invitan a tomar cerveza, por ejemplo, yo me tomo un trago y yo ya estoy así, yo ya los estoy viendo doble. Cada uno de ustedes sepa su límite. Ahora, hay muchos que dicen, no, yo me puedo tomar un cartón de cervezas y sigo en mi juicio. Pero ¿cómo está tu hígado? Ahí no hay sabiduría. ¿Quieren morir de cirrosis? Muchos dicen, no importa. Es bien triste, mi papacito hermoso, que está en la presencia del Señor porque se arrepintió y lo reconoció antes de caer. Él fue alcohólico desde los 14 años de edad y murió de cirrosis. Es horrible ver a tu ser amado que se le está cayendo, se le cae la piel. Como está por fuera, está por dentro. Se están deshaciendo. Sabiduría.
señores, no contaminen su cuerpo, no le metan tabaco a sus pulmones, que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les da sabiduría. Todo eso es una idolatría y te aleja de Dios. Pero lo más triste es que entristeces el corazón de Dios, le causas dolor al soberano universal, al que creó todas las cosas, le causas dolor en su corazón. Así como cuando alguien tiene un esposo o un novio que quiere mucho esposa o esposo o novia y lo traiciona, ¿y cómo duele? Así le duele al Padre. Y quiere que lo sepamos para que pensemos antes de actuar contra Él, ¿verdad? Así que chicos, amados míos, nos vemos por aquí mañana. Gracias, Maribel, la palabra de Dios es muy seria y por eso estoy aquí. Amén. Gracias a Dios, Rosa, gracias a Dios. A todos el Señor nos trajo. Ya les dije que esta iglesia, el Señor es el pastor. Y en la tierra pues tiene que tener a alguien que lo represente. Y bueno, le ha placido que sea esta familia, su servidora. Y yo digo sí. Yo digo sí. Sí, Señor. Ve acá, yo voy. Párate de cabeza, yo me paro. Como diga. Y les voy a contar. Espero que el Señor me permita contarles lo que está haciendo en estos 40 días con su servidora y daré testimonio. Ya tengo, desde el primer día, ayuno y oración para el Señor. Y cosas grandes suceden. Hablaremos en algún momento del ayuno, ¿verdad? Porque es importante, es muy importante en este tiempo hacerlo, para depender más del Señor. Así que, amados míos, nos estamos viendo, si Dios permite, el lunes, como Él se merece, para iniciar 6 de la mañana, a seguir leyendo su palabra, crecer en conocimiento, en sabiduría y inteligencia del Señor. Y que, por lo pronto, disfrutemos de los días de descanso que el Señor sabe que necesitamos y que como buen Padre, pues nos provee lo que necesitamos. Pero no alejarnos de Él, no porque esté de descanso, quiere decir que yo no voy a pasar todavía otros ratitos. Experimenten al Señor orarle cada 3 horas, al menos durante el día, y me cuentan. Este gozo que ven en mí, que en la mañana yo traigo la pila así como que al 100, es por esos encuentros con el Señor, en la intimidad. 3 de la mañana, donde estamos solitos, Él y yo. Qué hermoso, son veladas preciosas. Y de ahí hagan el esfuerzo por durante el día buscarlo cada 3 horas, cada 4 horas. Y cosas grandes suceden. Pero mientras tanto, descansamos de otras cosas, menos de buscarlo a Él en todo momento, ¿verdad? Y saber que nos está observando en todo lo que hacemos, que sea para gloria del Señor, que todo lo que hagamos sea como para Él. Aún estar con mi esposito, mi esposita, mis hijitos, mis amigos, la fiesta, ¿verdad? Cuidado, buen juicio en las convivencias, porque el Señor espera sonreír de ver que nos portamos bien, como los papás queremos ver que nuestros hijos se portan bien, ¿verdad? Que Jehová Dios bendiga su entrada y su salida. Que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado. Que Jehová Dios les muestre misericordia y que les dé paz. Amados míos, que Dios les bendiga y les libre de todo mal y de cualquier suceso imprevisto este día y que les regale la conciencia de su presencia todo el tiempo. Nos estamos viendo el lunes, si Dios quiere, pero ya desde hoy y mañana vamos a la casa del Señor. Ya les he dicho, aunque sea en casa, 2 o 3 reunidos, poniendo alabanzas, leyendo la palabra, pidiendo la dirección del estudio, estamos congregados, pero hay que invitar a otras familias. Si solo es en casa, hay que convivir con otras familias y compartir el pan y hablar del Evangelio, porque así es lo que quiere el Señor, que no nos hagamos ermitaños, porque si no, ¿cómo nos vamos a animar unos a otros a seguir practicando justicia y a ver por otros que están necesitados? ¿Verdad? Si nos reunimos 3, 4 familias en un lugar, podemos hacer equipo para ir a repartir alimento a algún lugar, despensa en algún lugar, ir a orar por los enfermos, quien quiera y ya esté disponiendo de eso. El Señor ya nos dio estructura.
Yo sé que poco a poco el Señor va a ir armando los grupos en los diferentes lugares donde se hace de manera virtual para tener instrucción de cumplir con esa parte, de no abandonar el reunirnos como grupos y de llevar su reino y su justicia a esos lugares donde se necesita, porque esa es la verdadera religión. Amar a Dios con todo el corazón, amar a nuestro prójimo y cubrir sus necesidades. Eso es, ¿sí? Así que sí, amados, nos vemos, nos estamos viendo, nos vemos el lunes, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos y bye bye. Bienvenidos los nuevos, bienvenidos.